biología. Ya hemos hablado muchas cosas sobre la célula, hemos destinado varias clases a lo que era la célula. En una de esas habíamos hablado de una organela muy especial, la cual la vamos a mencionar en esta clase justamente, que vamos a hablar de la fotosíntesis. Que tal vez ustedes ya están familiarizados de qué es la fotosíntesis, que las plantas realizan la fotosíntesis y todo eso. Pero vamos a ver unos datos muy importantes. Primero vamos a empezar con su definición. Tenemos primero que la fotosíntesis es un proceso vital importancia, ya que a partir de este las plantas pueden generar alimento para ellas mismas y almacenarlo en sus estructuras como hojas, tallos, raíces, etcétera. Y como ustedes sabrán, esas hojas, tallos, raíces que son alimentos son justamente lo que nosotros consumimos. Entonces, a ver, acá tenemos como que un esquema en la que cómo se lleva a cabo este proceso. Aquí me faltó colocar que no solo hacen alimento para nosotros, ya sean estos de aquí, como en las hojas, los tallos y las raíces, sino que también liberan oxígeno. Así que también son importantes. ¿Por qué? Porque consumen dióxido de carbono, o sea, absorben los gases que son nocivos para nosotros y expulsan oxígeno, que más bien es lo que nosotros necesitamos para respirar. Entonces, el proceso de fotosíntesis es muy importante. Ahora vamos a ver algunos datos importantes sobre esto. La fotosíntesis se lleva a cabo en todas las partes verdes de la planta. Son hojas, las que evidencian la presencia de un pigmento verde llamado clorofila, mediante el cual absorben la energía solar. A ver, profe. Primero, se lleva a cabo en cualquier parte verde de la planta. Sí, que por lo general, pues si ustedes se dan cuenta, las hojas son que por lo general son verdes. Hay algunas que tienen tal vez un pequeño tallo verde, también hace fotosíntesis. Todo lo que veas verde en una planta hace fotosíntesis. Y ahora, ¿qué es lo que le da ese color verde? Ese color verde se lo da la clorofila. La clorofila es ese pigmento verde que le da ese color a las hojas, o al tallo, o cualquier parte de la planta. Entonces, ¿por qué las plantas son verdes? Porque tienen clorofila. ¿Sí? Luego, mediante el cual absorben energía. Ya, eso quiere decir que la clorofila absorbe energía solar. ¿Ya? Y es una parte importante, porque ahorita lo vamos a ver aquí en el tercer dato. Primero, a ver, vamos con el segundo dato. La clorofila se encuentra almacenada en los cloroplastos. Este cloroplasto, recuerdan, son organelas exclusivas. Ya habíamos hablado en la clase anterior de esto. Antes del examen hablamos de los cloroplastos exclusivas de las células vegetales. ¿Sí? Y dentro de esas organelas, ¿qué se lleva a cabo? ¿Recuerdan? La fotosíntesis, pues. La fotosíntesis dentro del cloroplasto. Entonces, todo este proceso de fotosíntesis se da dentro del cloroplasto. Y dentro del cloroplasto hay clorofila. ¿Bien? Y ahora vamos con el último dato aquí importante, que nos dice que las sustancias necesarias son la energía solar, la clorofila, el agua, el dióxido de carbono y enzimas. Bien, las tres primeras tal vez ya las conocen. La energía solar, saben muy bien a qué se refiere, al sol, a los rayos del sol. La clorofila, que esto ya lo tienen las plantas, como ya les indiqué acá arriba. El agua, que la absorben a través de sus raíces, ya a través de muchos procesos, complicados de explicar, pero bueno, a través de muchos procesos ellos logran absorber el agua a través de sus raíces y hacerla subir hasta sus hojas. El dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos cuando respiramos. Cuando tú expulsas aire, estás expulsando dióxido de carbono, ¿sí? Gas. Todo un ciclo. Las plantas expulsan oxígeno, pero necesitan dióxido de carbono. Y nosotros al revés. El oxígeno que ellos expulsan, nosotros lo absorbemos y botamos dióxido de carbono que ellas necesitan. Entonces ven, es muy interesante todo esto. Y enzimas, que son enzimas con Z, que son sustancias que aceleran este proceso. Estas son proteínas, ¿sí? Son proteínas, pero no hemos hablado mucho de esto porque es un poco complicado. Simplemente deben saber ustedes que las enzimas aceleran el proceso de fotosíntesis. O sea, hacen que sean más rápido. ¿Sí? Listo. Con esto tendremos estos tres datos importantes sobre la fotosíntesis. Ahora vamos a ver las fases, porque consta de dos fases la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura.
En la fase luminosa es aquella donde se requiere energía solar para que se realice. Además, en esta fase se obtiene el oxígeno, que es liberado al medio ambiente. Entonces, profe, ¿en qué fase se libera oxígeno al medio ambiente? En la fase luminosa. Ya, ojo con eso por si acaso. Que se realiza gracias a productos obtenidos en la fase luminosa. O sea, que es como decir que esta es la segunda fase. Claro, se terminó la fase luminosa, luego viene la fase que es fuente de alimento, ya ven, y energía para las células. Entonces, la fase luminosa se llama así, ¿por qué? Porque acá se requiere sí o sí la energía solar. Y la fase oscura se le llama así porque no necesita energía solar. Profe, entonces esto se da en la noche, no necesariamente, no necesariamente. ¿Sí? Se le llama fase oscura simplemente ¿por qué? Porque no necesita energía solar. Puede darse de día, puede darse en cualquier momento en realidad. Pero para diferenciarlas está eso. Fase luminosa, sí o sí energía solar. Fase oscura, no necesariamente. ¿Sí? Luego, en la fase luminosa se libera oxígeno y en la fase oscura ya se libera la glucosa, que es el que se le podría llamar como que lo que forma la fruta o el fruto de la planta, que es fuente de alimento y energía de las células, ¿sí? Ese es de lo que nosotros nos alimentamos. ¿Listo? Entonces, resumiendo todo, definición, bueno, acá podemos analizar este gráfico, como les dije, miren, la energía solar llega, el agua viene por el tallo, porque a través del tallo se viene el agua desde las raíces, el dióxido de carbono se absorbe también de los ingredientes, y dentro ya se da la fotosíntesis y luego se libera materia orgánica que es la glucosa se le llama también materia orgánica y también se libera oxígeno. Bien, entonces todo esto es a través de un proceso muy complicado, eso de la fase oscura, la fase luminosa, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo principal, la esencia de lo que es la fotosíntesis. Entonces ya les enviaré unas preguntas sobre esta clase de la que acabamos de hablar. Esto sería todo.